Muy bien, y entonces ahora lo que vamos a revisar son las pruebas de funcionalidad, que digamos son, al igual que las anteriores, bastante amplias y bastante complejas. Con validar la funcionalidad de un software es algo sumamente complejo por muchas razones, ¿no? Hay muchos ejemplos de las consecuencias de no hacer bien las cosas, pero pues no vamos a entrar en esos detalles de las consecuencias económicas y de vidas y de dinero y lo que sea, sino en concentrarnos un poquito en el tema de es complejo porque hay muchos navegadores que probar, es complejo porque hay muchas situaciones que probar, es complejo por los diferentes escenarios que pueden ocurrir. Y es que imagínense el siguiente escenario, cuando uno está probando el software, puede haber dos opciones respecto a la salida y dada una entrada. Esa salida está bien, es lo que se esperaba, entonces no hay nada que hacer. Pero empieza el primer escenario. Esa salida no es lo que se esperaba y entonces hay que arreglar el problema que pudiera parecer bastante obvio. ¿Qué pasa si ese problema no es tan obvio? Es decir, en un principio pareciera que todo está bien, pero cuando integramos o cuando preguntamos incluso a los usuarios si las cosas están como deberían estar, resulta que ellos dicen no, esto no es lo que yo quería. Entonces hay un problema ahí de aceptabilidad y entonces hay que corregir. Peor aún, ¿qué pasa si uno cree que todo está bien? El usuario dice que todo está bien, pero después, en algún momento futuro, algo está mal, pues es que seguramente si eso llegara a pasar, es porque alguien especificó mal el software. Definió mal lo que tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, después tenemos un siguiente escenario. Todo sigue bien, pero de repente el software falla. Puede haber problemas de incompatibilidad con el sistema operativo, el compilador, nuevas librerías, hardware, etcétera. Todo falla. Pero incluso aún en este escenario puede ocurrir que nada de eso está pasando, que las pruebas pasaron bien, que el usuario lo aceptó, que la especificación es correcta, que no hay ningún error ajeno al software y aún así falla, ¿no? Yo tengo una anécdota ahí muy concreta sobre unas tablets. Se compraron 60 tablets, mismo proveedor, mismo dispositivo, mismas características, todas nuevas de fábrica. Se instala un software y de repente ese software en esas tablets fallaba en dos, a veces en tres, y nunca las mismas tablets, siempre de manera aleatoria iban fallando y demás. Entonces esta situación pues es compleja y es parte de lo que hemos vivido. Si uno se planteara estos cuatro posibles escenarios de falla, imagínense la onda espacial que fue a hacer un análisis del clima en Marte y que por alguna razón falló porque la unidad de medida, en lugar de ser millas, se usó metros, y entonces obviamente aterrizó donde no debía, y obviamente las condiciones del aterrizaje no fueron propicias. La sonda simplemente pum, dejó de funcionar. Entonces, bajo este escenario uno se preguntaría, ¿qué fue lo que falló? Y esa pudiera ser un ejemplo de pregunta en Ceneval. Si aquí hubo un error, ¿en qué momento se generó? ¿Fue un error de que no probaron bien? ¿Fue un error de que el usuario no validó bien? ¿Fue un error en la especificación? ¿O simplemente fue un error de hardware o de alguna situación que ocurrió en la nave espacial? ¿Tú qué opinas? La respuesta correcta es C, ¿no? Realmente hubo una mala especificación, por eso las pruebas de unidad y las pruebas funcionales pasaron. El usuario no encontró ningún problema, estaba satisfecho.
y simplemente alguien no tomó en cuenta que estaban ocupando una unidad métrica diferente y entonces por eso se dio este problema. Entonces, esto nos enseña que el software y todo lo que ocurre alrededor de él es complejo en su naturaleza, es complejo de identificar todo lo que podría pasar alrededor de él y en consecuencia lo que nosotros tratamos de hacer es garantizar que estas pérdidas que por ejemplo en Estados Unidos se estiman de 60 billones de dólares por la ausencia de calidad en el software se pueda reducir en una medida si nosotros hacemos una evaluación de la funcionalidad de manera mucho más sistemática. Una de las principales problemáticas que enfrentamos alrededor de este proceso es que los desarrolladores no entienden muy bien o no asumen muy bien su rol de tester. ¿Por qué? Porque básicamente es encontrar fallas en lo que haces, es demostrar que lo que hiciste no es correcto y es un proceso medio masoquista, destructivo, que tenemos que corregir o que tenemos que entender y asumir con el profesionalismo que esto requiere. Entonces, no asumir como un tema personal, no asumir como un tema que realmente me afecte sobremanera, sino realmente es una actividad que tenemos que hacer de manera profesional y encontrar todo aquello que puede fallar. Tener claro, nunca van a demostrar que un software no tiene errores, nunca vamos a demostrar que el programa es perfecto, solamente vamos a lograr dar cierta certidumbre alrededor del producto y decir, esto ha sido validado de todas estas maneras que se me han ocurrido. Algo fuera de esto realmente queda fuera de mi imaginación, queda fuera de lo que nosotros hemos diseñado. Incluso pónganse a pensar, ¿no?, que eso es un área muy particular y por sí sola suficientemente grande, que es la de la seguridad informática. Al día de hoy no existe un sistema libre de ataques, ¿no? Linux no es libre de ataques, todos los sistemas existentes son propensos a un ataque porque las habilidades de los hackers no éticos, pues realmente sobrepasan todo lo que se nos podría imaginar y entonces por eso imaginarnos como objetivo de las pruebas demostrar que un software no tiene errores es imposible, ¿no? Entonces la idea aquí es que probar la funcionalidad y hacerlo de manera exhaustiva al menos nos acerca a tener un producto de calidad, tomando en cuenta que la calidad no solamente involucra que las cosas funcionan, sino todo lo que hablamos al inicio o en el video 1 sobre la aceptación de usuario. Vamos a platicar un poco más al respecto más adelante. Pero bueno, es una actividad difícil, no es fácil y la idea es que mientras más hagamos esto, normalmente los productos que generamos tendrán mucha más calidad. Entonces, el objetivo que nos quede claro, probar es encontrar errores, es demostrar que el código no es perfecto. Y esto es el rol del tester. Y entonces hacerlo de una manera adecuada no es fácil, ¿no? Realmente hay que esperar que no haya sorpresas para los usuarios, hay que imaginarnos que nada que no habíamos pensado pase y si no, medir y evitar que todas las cosas que están planeadas se den de la manera en la que se deben dar. Y contrastando un poquito la definición, ¿no?, la calidad tiene que ver con otros aspectos, funcionalidad, ya lo he mencionado anteriormente, pero también yo puedo confiar en esto, es útil lo que estoy haciendo, yo soy eficiente, es fácil de darle mantenimiento, es fácil de transportar la solución que estamos produciendo. Y entonces, cuando entramos en todos los aspectos de calidad, nos vamos a dar cuenta más adelante que hablamos de aspectos de procesos. Y cuando hablamos de que yo hago y creo software con calidad, significa que también me adhiero a un proceso de calidad. Esto lo platicaremos más adelante.